El caballo del diablo y el tesoro maldito. Hace mucho tiempo, Héctor Fernández era un humilde campesino que vivía en un pueblo de México, en el campo. Habitaba solo en el ranchito que una vez heredó de su abuelo. Su vida no era fácil. Aunque la pequeña finca había sido próspera anteriormente, la sequía había golpeado fuerte los últimos años y las cosechas no eran suficientes para mantenerlo. Héctor tenía pocos animales, un caballo flaco, media docena de vacas y unas cuantas gallinas que apenas daban para sobrevivir. Cada día, él caminaba por las tierras secas y polvorientas, viendo cómo la vida se le escapaba de las manos. Una tarde, mientras caminaba por el camino de tierra que cruzaba su finca, vio a un viejo amigo de la infancia, otro campesino llamado Raúl. Habían sido inseparables de pequeños, pero el destino había tomado caminos diferentes para cada uno. Raúl parecía haberlo hecho bien. Su finca estaba floreciendo. Tenía bastante ganado, cultivos en buen estado, jornaleros que trabajaban para él e incluso una camioneta nueva. Héctor miraba todo ese escenario con envidia y con deseo de lograr lo mismo. Una noche, sentado en el porche de su casa, con una botella de mezcal en la mano, el campesino miraba al cielo. Con voz quebrada y llena de desesperación, murmuró: «¿Cómo me gustaría dejar de ser pobre? ¿Cómo quisiera ser un hombre rico y lleno de éxito? Ya no puedo más con esta vida. Haría lo que fuera con tal de salir de esta miseria». El hombre agachó la cabeza y comenzó a llorar, lamentándose por la vida que tenía. Después de un largo momento, escuchó el sonido de cascos golpeando el suelo, acercándose lentamente. De repente, en la penumbra de la noche, una figura apareció. Era un hombre, alto y con una presencia imponente. Montaba un caballo negro, cuya figura parecía fundirse con la noche misma. Era un ser extraño, con ropas viejas y sucias, una barba larga y canosa, y una mirada tan penetrante que parecía atravesar el alma. Héctor sintió el aire volverse más frío a su alrededor. El hombre se acercó al campesino y con una voz grave y profunda le dijo: «¿Es cierto lo que has dicho, amigo? ¿De verdad harías cualquier cosa por dejar de ser pobre?». Héctor, sorprendido, se levantó y dio un paso atrás. Sintió una mezcla de terror y fascinación, pero su desesperación era más fuerte que el miedo. «Así es, Don», respondió Héctor, aún con la voz temblorosa. «Haría lo que fuera para no vivir más en esta miseria. Estoy dispuesto a todo». El hombre en el caballo esbozó una sonrisa que no parecía humana. Con un leve movimiento de su mano, como si invocara la oscuridad misma, se inclinó hacia adelante y dijo: «No tienes que preocuparte más, amigo campesino. Yo puedo ayudarte a salir de esta vergonzosa situación que estás pasando. Solo hay un pequeño precio que debes pagar a cambio. Si aceptas mi ayuda, perderás 10 años de tu vida. Partirás 10 años antes de lo que te correspondería, pero a cambio serás más rico de lo que jamás hayas imaginado». Héctor se quedó en silencio, procesando las palabras del extraño. Pensó en su vida miserable, en las noches de hambre y en la angustia constante de no ver nunca un cambio. «Acepto, patrón. 10 años no son nada.
Prefiero vivir menos tiempo, pero teniendo una vida soñada, que pasar tanto tiempo sumido en esta pobreza, dijo el campesino, sin dudar. Pero dime algo, compa. Tú eres el mero chamuco, ¿no es así? El hombre no dijo ninguna palabra, solo sonrió nuevamente, esta vez de manera más amplia. Sin decir nada, sacó un viejo costal vacío y lo inclinó hacia Héctor. Escucha con atención todas mis indicaciones. Toma este costal, porque esto será lo que te hará rico. Debes ir a aquellas montañas esta misma noche. Ahí encontrarás un tesoro. Usarás este costal para guardar el oro. No debes usar ningún objeto más, ni tomar más oro del que cabe en él. Tienes que ir a la medianoche y regresar antes del amanecer. Si no cumples las condiciones, perderás todo y pagarás graves consecuencias. Héctor frunció el ceño, mientras tomaba el costal vacío en sus manos. Eso es casi imposible, Don. Esa montaña está muy lejos de aquí. La ubicación no es muy precisa. No lograré nunca encontrar el tesoro y regresar con él en tan poco tiempo, dijo el campesino, preocupado. El diablo soltó una risa macabra y bajó lentamente del caballo. No tienes que preocuparte por eso, amigo campesino. Te irás en mi caballo. Él te llevará hasta el tesoro. No debes hacer nada. Él mismo te llevará hasta ahí y te traerá de regreso con el oro que guardes en el costal. Tienes solo esta noche, compadre. No desaproveches la oportunidad, porque no tengo todo el tiempo. El trato está cerrado. Te deseo buena suerte, concluyó el demonio, con una sonrisa espeluznante en su rostro. El viento sopló con más fuerza, y cuando Héctor levantó la mirada, el hombre ya no estaba. El campesino quedó de pie, solo, con el costal vacío en sus manos y el majestuoso caballo negro frente a él. La apariencia del animal era imponente y aterradora, con ojos rojos que brillaban intensamente. Impulsado por la ansiedad de escapar de su miseria, Héctor pensó que la ayuda del diablo era generosa. Las condiciones parecían tan simples. Tenía el costal y al caballo que lo llevaría hasta el tesoro. ¿Qué podría salir mal? Cuando ya eran las 12 de la noche, el campesino se preparó para el viaje. El caballo negro, ahora bajo su control, relinchó suavemente, como si lo invitara a montar. Héctor no dudó más. Montó al caballo, que lo recibió con una calma sorprendente, y partió hacia las montañas, decidido a cumplir con el trato, pero con el corazón lleno de incertidumbre y miedo. Cabalgó por un par de horas hasta que finalmente llegó al lugar. Allí, en un rincón escondido entre rocas gigantes y un terreno accidentado, encontró el tesoro. El resplandor del oro brillaba débilmente en la penumbra, como si el mismo diablo lo hubiera escondido allí, esperando a que el campesino lo encuentre. Héctor no perdió tiempo y llenó el costal. Sin embargo, a medida que el costal se llenaba, comenzó a notar que no sería capaz de llevarlo con tanta facilidad. Se dio cuenta de que, si intentaba cargarlo completamente lleno, no podría llevarlo de vuelta. En ese momento, una idea se encendió en su mente. Del morral sacó un segundo costal vacío. Si llevo 2 costales llenos hasta la mitad, podré amarrarlos y equilibrarlos en el caballo, pensó para sí mismo. Será más fácil de cargarlos y no estaré incumpliendo las condiciones. A final de cuenta, es como si estuviera llevando solo uno, pero lleno. Héctor sabía que no tenía mucho tiempo para pensar.
y sabía que no podía desaprovechar la oportunidad de llevar la mayor cantidad de oro posible. Llenó ambos costales a la mitad, asegurándose de que fueran lo suficientemente ligeros para poder amarrarlos y montarlos sobre el caballo negro. Esto ha sido muy fácil, pensó, mientras montaba el caballo nuevamente. Solo debo regresar antes del amanecer y mi vida cambiará para siempre. El caballo, como si comprendiera la urgencia de la situación, comenzó a galopar con fuerza, llevándolo de regreso por el mismo camino hacia su rancho. Héctor, lleno de impaciencia, se sentía en la cima del mundo. Sin embargo, la realidad era más alejada de lo que parecía. Cuando llegó al rancho, Héctor bajó del caballo con agilidad y con el corazón latiendo a 1000 por hora, desamarró los costales y los puso en el suelo, ansioso por ver la gran fortuna que había traído consigo. Pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. En lugar de oro, el interior de los costales estaba lleno de piedras oscuras y pesadas. El campesino no lo podía creer. Se sentía confundido y tembloroso. Entonces, vació el contenido de los costales sobre el suelo. Las piedras caían al suelo con un ruido sordo, tan vacías y frías como su corazón en ese momento. Miró las piedras y luego miró hacia arriba, como si esperara que una respuesta le cayera del mismo cielo. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Acaso eres tú intentando cerrarme todas las puertas? En ese instante, el aire a su alrededor se tornó frío y una presencia oscura llenó la finca. La figura del diablo apareció ante él, montado nuevamente en el caballo negro. Los ojos rojos del animal brillaban con fuerza y la sombra del diablo parecía extenderse por todo el rancho. El campesino se sorprendió, pero no pensó 2 veces antes de recriminar al diablo. ¿Qué está pasando, patrón? ¿Acaso me has engañado? El diablo lo miró en silencio, con su rostro oscuro y vacío de emociones. No cumpliste con las condiciones, amigo. Te dije claramente que solo podías usar el costal que te di, pero decidiste usar uno más. Aunque ambos estaban a la mitad, la regla era clara. Solo podías usar uno. Has roto el pacto. Intentaste burlarte de mí y ahora vivirás en la miseria para siempre. Con la voz quebrada y la desesperación ahogando su garganta, Héctor intentó hablar, pero las palabras no salían, como si toda su esperanza se desmoronara ante sus ojos. El diablo continuó, sin mostrar piedad alguna. Has sido codicioso, amigo mío, y ese error te ha costado mucho más que solo oro. Ahora quedarás atrapado en la miseria para siempre. Serás pobre por el resto de tu vida, y hagas lo que hagas, jamás podrás superarte. Eso es todo, compadre. Nos vemos pronto en mi reino. Con una última mirada llena de desprecio, el diablo desapareció en la oscuridad junto al caballo maldito. Héctor se quedó allí, rodeado por las piedras que antes había considerado su tesoro, sin un futuro, sin riqueza, solo con la amarga realidad de que su codicia lo había condenado. En ese momento, entendió que había perdido mucho más que un simple trato. Había perdido toda la oportunidad de cambiar su vida. El campesino siguió adelante, hundido en la pobreza de siempre. Lo que trabajaba apenas le alcanzaba para comer, y todo se hizo más difícil. A pesar de su condición, Héctor aprendió a valorar su vida, pues a pesar de haber pactado fallidamente con el diablo, sentía que las consecuencias de su ambición pudieron haber sido mucho peores. El caballo negro
acechaba su rancho en las noches, recordándole el precio de su codicia. El hombre vivió atormentado por diversas apariciones paranormales y atormentado por la miseria, todo por la culpa de su excesiva ambición. Ahora díganme, muchachos, ¿qué les ha parecido esta historia? Comenten qué parte les pareció interesante. Y suscríbanse si quieren más relatos como este. Esto fue Entes Nocturnos, historias y relatos.